Por muchos años, hermanos, he estado siguiendo el leccionario. Este leccionario es una colección de textos para la adoración que algunos comités han trabajado y estos comités han recibido herencia desde antes de que el Señor Jesucristo viniera a estar entre nosotros. Son los judíos que decidieron leer la ley de Moisés en un año. Así es que dividieron los 5 libros de Moisés en 52, 53 sábados y lo leían en la sinagoga. Con la venida de los fariseos, fueron ellos quienes añadieron la lectura de los profetas, que unían a través de palabras a veces parecidas, y es así como esta tradición va a impactar el Nuevo Testamento. Los estudiosos que han leído se han hecho la pregunta ¿dónde podemos ver esta influencia? Nos han señalado particularmente a los escritos del apóstol San Pablo, Primera de Corintios en particular, y también el libro de Apocalipsis ha sido observado que lleva un ciclo para la lectura. Esta tradición se heredó y la tuvimos por siglos, hasta que pues con las divisiones de las denominaciones finalmente se formaron comités para discutir este factor, y es así como nosotros en el día de hoy podemos tener acceso no a uno sino a varios leccionarios que se utilizan en la adoración. Su propósito principal es la adoración. Y entonces ustedes pueden adivinar cuando en su día de cumpleaños, por ejemplo, qué lectura vamos a leer, y pudieran tener acceso a esa información. Si a ustedes les interesa, la oficina les puede conseguir una copia, ¿sí? Para que ustedes sepan qué se va a leer el próximo domingo. Esto ha hecho que los pastores, nosotros leamos también el leccionario y nos preguntemos si podemos seguirlo para la predicación. Anoten de nuevo, el leccionario fue hecho para la adoración, pero los pastores nos hemos preguntado si pudiéramos utilizarlo para la predicación, y muchos, a través de muchos años, hemos venido siguiendo el leccionario ahora que conocemos como el leccionario común. Yo tengo los 19 años que he estado aquí de pastor y los 12 años que estuve en Alhambra, así es que ya llevo bastantes años siguiendo el leccionario, y a veces escojo un texto, 2 textos, muy raro voy a escoger más de 2, pero lo he hecho en algún tiempo, y si alguna necesidad se presenta en la congregación, no me da ninguna preocupación abandonar el leccionario e ir a los textos que se necesitan leer y predicar, con el propósito de responder a situaciones que se están viviendo dentro de la congregación, y así lo hemos hecho. A veces nos desviamos, estamos allá por un tiempo y regresamos de nuevo a este ciclo. Entonces, las personas que nos ayudan a nosotros en los temas de la predicación y que saben que algunos seguimos el leccionario, nos han llamado la atención a algunos peligros. Entre los peligros que corremos cuando nosotros leemos la palabra de Dios en el leccionario, sería uno que apareció en el día de hoy, ¿sí? Leímos el Salmo 139 y leímos ciertos versículos y otras partes del Salmo 139 simple y sencillamente lo ignoramos. El problema a veces es que cuando escogemos pedazos de la Escritura y no toda la Escritura, pudiéramos terminar con una mala interpretación de los textos que estamos leyendo. Y nosotros los pastores debemos estar constantemente atentos de estos peligros. Incluso la lectura que teníamos
de 1 Samuel capítulo 3, donde se nos narra toda esta historia de el llamamiento de Samuel. El leccionario elimina el anuncio de juicio que viene en contra de la casa de Elí. Entonces, pues nos quedamos con Samuelito en el templo, escuchando la palabra de Dios. Me encantó en el proceso, me luché mucho sobre si debería predicar de primera de Samuel o de Salmos. Me encantó. Alguien sugiere que si voy a predicar de primera de Samuel 3, que debería de titular el sermón El peligro de dormirse en la iglesia. ¿Alguna vez ustedes se durmieron en la iglesia, hermanos? ¿Sí? Yo sé que algunos van a decir, bueno, me dormí cuando era chiquito. Y no están perdonados si se durmieron cuando eran pequeños, ¿verdad? Pero algunos, pues yo los veo desde aquí, porque veo a todos ustedes y están durmiendo, ¿verdad? Y digo yo, bueno, ojalá tenga un buen sueño ese hermano que está durmiendo. Sí, y me encantan los chistes que cuentan, ¿verdad? Porque se durmió ahí un hermano y le dice el pastor a la esposa, hermana, despierte a su esposo. Y la hermana le responde al pastor, yo no lo dormí, usted lo durmió, despiértelo usted. ¿Sí? Pero, ¿se han leído la Biblia, hermanos? Capítulo 20 de Hechos. Pablo era el predicador y predicó muy largo, no sé, 3, 4, 5 horas, no sé. Y como a la medianoche un hombre que se llamaba, un joven, ¿verdad?, que estaba Títico, estaba ya en la ventana, se durmió y se dio un porrazo, ¿verdad? Un porrazo santo. Esos son de los porrazos santos que se pueden dar en la... ¿Sí? Digo yo debo procurar no dormir a los hermanos en la iglesia, porque si se caen del tercer piso, yo no los puedo resucitar. Así es que los puedo enterrar, eso sí puedo hacer, hermano. Así es que el peligro de dormirse en la iglesia, hermano Alfredo, no se me duerma. Ok. Pero bueno, decidí que no quería predicar de primera de Samuel y entonces decidimos predicar sobre Salmos 139. Si ustedes tienen su Biblia, yo le invito a que abra ahí su Biblia. Estaremos trabajando con este texto. Entre los versículos, hermanos, que no leímos, sería la cuarta estrofa. Este salmo lo dividen en 4 estrofas. Capítulo 139, versículo 1 al 6 sería la primera estrofa que leímos, y luego nos saltamos la segunda estrofa del 7 al 12, y luego leímos la tercera estrofa. Leímos la primera y la tercera estrofa del versículo 13 hasta el 18. Entonces, cuando lo leemos de esa manera, el salmo suena bonito, hermanos, de verdad. Pero entre los pasajes más ofensivos del Antiguo Testamento, con oraciones para la destrucción de los adversarios, el Salmo 139, versículo 19 al 22, que es la parte de la cuarta estrofa, es único, hermanos. Es único. Hay otros textos en la Biblia definitivamente difíciles de leer, de digerir, de predicar, de enseñar, y sin embargo son textos de la palabra de Dios. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con estos textos, verdad? En ningún otro lugar se expresa el odio contra los enemigos de una manera tan directa y sincera. ¿Sí? De verdad, directamente y de manera clara. Escuchen el texto. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos, los aborrezco por completo. Hay algunas traducciones que traducen este pedacito, ¿verdad? Los odio con odio perfecto.
Digan amén, hermanos. ¿Sí? ¿Sí? Los odio con odio perfecto. Una traducción por ahí. Los tengo por enemigos, dice el Salmo. Si el Salmo 139 hubiera terminado allí en el tercer párrafo, ¿verdad? El versículo 18, habría sido uno de los cánticos más bellos del libro de los Salmos, de verdad. Si ustedes le echan tijera al texto, ustedes pueden compartir esta porción del Salmo como uno de los salmos más preciosos que nosotros tenemos. Pero los versículos del 19 al 22 no nos presentan a nosotros una disonancia en el contexto de todo el Salmo, que en sí mismo, hermanos, pone problemas al Salmo, que en todo lo demás está sereno, lleno de intimidad, de adoración a nuestro Dios. ¿Sí? Además, porque esto es lo que provoca este Salmo, ¿verdad? ¿Cómo combinar estos dichos con elementos esenciales del contexto bíblico total? Y quisiera decirles, las palabras de nuestro Señor Jesucristo pesan. No sé, en cuestión de interpretación del texto bíblico, cada vez que me encuentro con temas que el resto de la palabra de Dios tiene un montón de enseñanzas, pero por aquí habla el Señor Jesús. Cuando Él habla, no importa el resto de la escritura, hermanos, de verdad, que es incorrecto en cuestión de hermenéutica, de interpretación, es incorrecto, pero el Señor Jesús habla una palabra y el resto casi como que dice, bueno, nosotros nos tapamos la boca porque si el Señor ya habló, nosotros ya no podemos decir nada más. Es interesante este efecto. Yo les mencionaría, por ejemplo, con asuntos del divorcio. La Biblia en el Antiguo Testamento cree en el divorcio. Y el Nuevo Testamento también cree en el divorcio. Y entonces, ¿cómo es que no podemos escuchar toda esta enseñanza bíblica? No la podemos escuchar porque en algún punto el Señor Jesús habla. Y cuando Él habla, haga de cuenta que el resto de la escritura se queda callada. De nuevo, esa es una impresión que nosotros recibimos y tenemos, que necesita mucha instrucción, mucha paciencia, porque ya escucho a mis hermanos diciendo, sí, pero el Señor dice aquí. Sí, pero aquí dice la Biblia. Sí, pero allá que se quede ese texto. Aquí el Señor dice esto. Entonces, aquí donde estamos, hermanos, este texto enfrenta la voz del Señor Jesús, que nos llama a amar al prójimo, ¿sí? Nos llama a la necesidad del perdón y también de la bendición que tenemos cuando logramos la reconciliación. Entonces, de verdad, el texto requiere que usted y yo hagamos un esfuerzo adicional en el día de hoy para ver si lo podemos escuchar. Puedo anticipar que el sermón de hoy necesitaría, lo pondría yo como un sermón en riesgo. Lo voy a predicar y mis hermanos van a decir, pues diga lo que diga el pastor, porque así somos, ¿verdad? Diga lo que diga el pastor, yo estoy parado aquí, yo creo estas cosas. Numerosos hechos, hermanos, y palabras de violencia que diariamente arrojan sombra sobre nuestra sociedad, que legitimiza muchos motivos por razones pseudo religiosas, hermanos. Las principales raíces de la violencia en el mundo son la codicia. Alguien quiere el dinero de alguien y está dispuesto a destruir a alguien, ¿sí? Expresiones como chucho come chucho, ¿han oído? Algo como eso, ¿verdad? En asunto de los negocios, aquí no eres mi padre, ni mi madre, ni mi hermano, ni mi hermana. Si eso es lo que yo quiero y tú te atraviesas, te voy a atropellar. También, hermanos, la violencia que brota de los celos. Es terrible, ¿verdad? Cuando en alguna
pareja, en alguna familia, los celos se han metido y de verdad están en serio. O en los partidos políticos, terrible los hechos que vimos hace unos días allá en el Capitolio americano. ¿Y qué es? Es esto que tenemos, hermanos, por asuntos políticos. Y somos capaces de ir y matar al otro. ¿Por qué? Porque no cree como yo creo. Terrible, terrible. Aquí en la casa hemos estado desde hace tiempo viendo a lo que se le llaman las Karens. ¿Han oído ese término? Karens, hombres y mujeres que de verdad están gritando y no entienden. Bueno, celos, pero también, hermanos, por el odio. Cuando nosotros llegamos a odiar a otra persona, de verdad es casi imposible que nosotros escuchemos la palabra de Dios. Por supuesto, entre las más importantes o los motivos más importantes es el odio, de cualquier clase de odio que se anida en nuestro corazón. Entonces, tratar con este texto que tenemos aquí, creo que es un desafío grande y una necesidad que nosotros tenemos. A través de los años este texto ha sido interpretado. La interpretación clásica ha dicho que el odio en estos versículos realmente no se dirige a los enemigos de manera personal, sino a los actos o a la disposición que estas personas muestran. Algunos intérpretes simplemente mencionan que aquí se hace visible una mentalidad nacionalista o típicamente judía. Yo no sé si alguna vez ustedes se han expuesto o han experimentado el hecho de ser marginado o experimentar prejuicio racial. Tuve contacto con la raza americana, pero en grupo. Cuando vienen los americanos aquí, ¿verdad? Los gringos vienen aquí, yo encuentro que hay mucha gente dentro de nosotros que los quieren mucho, ¿sí? Y cuando vienen, luego quieren, te invito a comer, ¿verdad? Te invito a comer, vente con nosotros, muy hospitalarios. Y digo yo, gloria a Dios, porque lo que yo he vivido difícilmente me va a llevar a esa actitud, ¿sí? Le voy a decir, bienvenidos hermanos, así como nosotros le decimos a las visitas, ¿verdad? Adiós, adiós. Yo sé que no están diciendo adiós, están diciendo bienvenido, pero me da la impresión a veces como que le decimos adiós, ya no que te queremos ver aquí, algo así, ¿no? Bueno, haber experimentado esto así cerquita con la raza blanca. Yo me peleaba con mis hijos. Un día apareció uno de mis hijos con el pelo rojo. Y le digo, ¿y quién te dio permiso para pintarte el pelo? Papá me lo quería pintar. Ustedes no me han visto así, hermanos, y no quieren verme así tampoco. Así estoy bien calmadito, tranquilito, me veo mejor, ¿verdad? Un día les dije, ok, está bien, píntense el pelo, pues, pero no me vayan a venir con pelo güero, porque así los voy a echar fuera de la casa, ¿verdad? Y sí, salió uno volando por la ventana de mis hijos. Ahí pregúntenle a ellos, ¿verdad? Bueno, cuando ustedes, hermanos, piensan de lo que han vivido y de lo que han ocasionado los judíos, hermanos, terrible. Yo no sé si lo sienten, pero ¿se acuerdan de Pedro con Cornelio? Que entró a la casa de Cornelio y le dijo, tú sabes que para nosotros los judíos esto no está bien. Sentarse a comer con un gentil, hermanos. Y los dichos, y he tenido la oportunidad de leer de dichos para arriba y para abajo. Le dice, si tú miras a una mujer gentil que va a dar a luz
a un hijo, no le ayudes, porque eso es traer a otro leño del infierno. Como para preguntar, ¿y estos son los hijos de Dios? De verdad, el pleito que el apóstol Pablo enfrentó y de ahí todo lo que han seguido a Pablo, de verdad es una de esas tareas difíciles de llevar a cabo. Entonces, algunos intérpretes nos dicen, bueno, aquí hay que entender que la palabra está participando del aspecto humano, y los que escribieron son judíos, y los judíos de verdad aborrecen a los filisteos, aborrecen a los cananeos, aborrecen a los mexicanos y a todos los demás. Bueno, ese pudiera ser una salida del texto. Algunos otros nos hablan que él expresó su sentimiento, el salmista, ¿verdad? Los odio con odio perfecto, pero más adelante está diciendo, Señor, examina mi corazón para ver si hay camino de maldad. Y entonces, como que no estaba muy seguro que debería de odiar a los que está odiando y está pidiendo la ayuda de Dios. Bueno, eso pudiera ser otra posibilidad. Algunos otros escritores nos han dicho que el texto realmente es una añadidura, ¿sí? Lo pegaron allí, realmente no debería de estar allí, alguien lo añadió. Y así siguen las interpretaciones, tales como algunos hablan, esta es la religión del Antiguo Testamento, que es imperfecta. Habría de venir el Señor Jesucristo y modificar todas estas enseñanzas del Antiguo Testamento. Todas estas interpretaciones que hemos escuchado, de verdad, están luchando, y debemos de apreciar la lucha que se está llevando a cabo por escuchar el Salmo. Pero la pregunta sigue siendo, ¿es esto palabra de Dios, sí o no? ¿Será correcto, hermanos, que usted y yo saquemos una tijera y digamos, tic, 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 ¿verdad? Cortemos ese pedazo y digamos, todo lo demás está bonito, esto no encaja? ¿Qué es lo que hacemos nosotros en realidad muchas ocasiones? Cuando citamos, como los testigos de Jehová, un versículo aquí, un versículo allá, otro versículo aquí, y armamos nuestra propia teología de esa manera. Es una costumbre muy común entre nosotros. Una vez estaba platicando con un testigo de Jehová y me estaba diciendo, pero la palabra de Dios dice en Isaías, y la palabra de Dios dice en Jeremías, y la palabra de Dios dice en 1 Timoteo. Y le digo, ¿cuál fue el versículo anterior? ¿Qué dijiste? Sí, el versículo anterior. Se le olvidó, porque se lo aprenden así como escalerita, sin contexto. También nosotros hacemos eso. Y si eso es razón para mandar al infierno a los testigos, también nosotros nos vamos a ir allí, hermano, porque hacemos exactamente lo mismo. Y luego vendrían algunas traducciones e interpretaciones de la Biblia, incluso algunas que omiten el texto, hermanos. ¿Sabían eso? Que lo omiten, no lo traducen, se saltan. Bueno, ¿qué debemos de hacer con el texto? En lo que me queda de tiempo, quiero ver si podemos, ustedes y yo, luchar con el pasaje. La pregunta retórica con que comienza, creo yo que sugiere el versículo 21, que es muy evidente que aquellos que se rebelan en contra de nuestro Dios son personas a quien el poeta rechaza totalmente. ¿Sí? Y esta palabra que tenemos aquí, esto que el texto nos presenta, de verdad, necesitamos trabajarlo. El versículo que sigue, versículo 22a, que le puse el título al sermón, ¿verdad? Dice, los aborrezco por completo. Y la palabra por completo se puede traducir perfectamente. ¿Sí? La idea central entonces de estos versículos 21 y 22 es el odio, hermanos, el odio. Muchos, de manera sin pensarlo, sin luchar con el texto,
interpretan esta idea de una manera afectiva, emocional, negativa, lo cual creo que a la luz del uso de esta palabra en toda la Biblia es una manera incorrecta de interpretar. El rango semántico, es decir, la palabra que cubre todo este círculo de sentidos y de explicaciones, creo yo, una vez estudiamos esta palabra, incluye, por ejemplo, la negligencia. ¿Saben ustedes que en el libro de Proverbios encontramos que si nosotros los padres no corregimos a nuestros hijos, eso es negligencia? No atendemos a la educación de nuestros hijos, es odiarlos. Usted no corrige a su hijo, lo odia. Y es parte de la lectura que leímos hoy. ¿Sí? Elí, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Elí, hermanos? No corrigió a sus hijos, no se opuso a lo que ellos estaban haciendo. Y lo que estaban haciendo, hermanos, habían convertido el templo en un burdel. Yo no sé si les choca la idea que los hijos del pastor estén utilizando el templo para acostarse con las muchachas de la iglesia. ¿Cómo les suena, hermanos? En el texto que estamos leyendo, que habla de aborrecer, de odiar, este es el sentido. Papá Elí, el pastor, no corrigió a sus hijos respecto a las cosas que estaban haciendo en la casa de Jehová. Y Jehová va a dejar caer su juicio en contra de esta casa. Y yo no sé si notaron las lecturas. Me preguntó el hermano Octavio, ¿debemos de leer todo el texto? Le dije, sí, todo el capítulo de una vez. No había dimensionado que estaban estas notas ahí. No va a recibir Jehová ninguna ofrenda, ninguna expiación por los pecados de los hijos de Elí, y tampoco sobre Elí, hermanos. Entonces, la palabra odiar cubre ese terreno también, hermanos. Habla acerca del rechazo o la preferencia personal hasta una desagradable aversión y animosidad. ¿Han leído Malaquías, el texto? A Jacob, ¿qué dice? A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ese es Jehová. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Especialmente cuando estamos discutiendo los temas de la elección y la predestinación con los hermanos calvinistas, estos textos son lugares donde nos vamos a encontrar definitivamente. Y allí vamos a pelear a muerte, porque son los terrenos de definición. Y aquí estamos encontrando esta palabra en particular. También incluye una gran variedad de sentimientos y actitudes en medio. Ustedes se han de acordar, en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo va a decir: el que no esté dispuesto a aborrecer a su padre y a su madre y a su esposa y a sus hijos y a todas sus pertenencias y aún su propia vida, no es digno de mí. Como lo traducimos aborrecer, se siente un poquito suavecito, hermanos, pero la palabra es odio. Si ustedes no odian a su papá, a su mamá, por causa de Jesucristo, no son dignos de ser sus discípulos. Wow. Cuando estaba luchando con este asunto del llamamiento al pastorado, hermanos, una de las cosas que tenía que arrancar de mi corazón era mi familia. Yo feliz en mi casa, con mi papá, mi mamá, en el mar. Yo estaba feliz, y ahora el Señor me está llamando al pastorado. Y allá, en ese momento que estaba viviendo, yo sentí que el Señor me estaba diciendo exactamente estas palabras: el que no aborrece a padre, a madre.
y sentí como que se me partió el corazón. Cuando venimos aquí, mi esposa y yo, nos dimos cuenta, decir sí al TCT significaba partir la familia. Y no faltó algún hermano de la iglesia de Alhambra que me dijo: pues ¿qué clase de cristiano es usted que abandona a sus hijos por el pastorado? La palabra es fuerte, pero muy importante que nosotros entendamos. El odio siempre va a crear distancia, pero no siempre implica intenciones maliciosas. Y esto es muy importante. El hecho de que yo ame a Jesucristo al punto de que aborrezca a mi padre y a mi madre, no significa que ahora me voy a portar mal hacia mis padres y a mi madre, porque todavía el mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Honra a tu padre y a tu madre. Pero el seguimiento al Señor Jesucristo exige precisamente un corte. Bueno, en particular, en la oposición del amor y el odio, existe este elemento de elección y preferencia, a menudo en el contexto de lealtad. Y entonces necesitamos empezar a discernir qué es lo que está haciendo este salmo. Salmo ha sido clasificado como himno, cántico espiritual, cántico de inocencia, una oración, salmo de confianza, cántico de acción de gracias, una queja individual, una meditación teológica, un salmo real, un salmo para el uso del año nuevo, un cántico de sabiduría, etcétera, etcétera. Han luchado los escritores respecto a este salmo, pero creo que una manera como podemos ayudarnos a escuchar las palabras del versículo 21 y 22 es precisamente que este salmista está enfatizando su lealtad a Jehová. Él está expresándose en sus confesiones, en sus oraciones, que este Jehová, que lo conoce a fondo, ¿sí? Desde que principia, tú conoces, y no queda nada fuera del conocimiento de nuestro Dios. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde muy lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos, subrayé eso, todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi boca, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, absolutamente toda. Este salmo nos habla, sus 3 estrofas y la última parte de la 4ª estrofa, cómo nuestro Dios nos conoce de manera íntima. Me encanta esta expresión donde Él dice que sus ojos vieron mi embrión. Si han visto las fotografías ahora, ¿verdad? Del bebito que está ahí en el vientre de mamá, lo hemos visto ahora, ¿verdad? En 3D, se puede ver el niño, la niña en todos sus aspectos. Increíble la tecnología moderna. Pues nuestro Dios puede ver eso desde el principio. Él de verdad es omnisciente. Entonces este salmo nos presenta como la esencia y el carácter específico en su confesión de la omnisciencia de Dios. Por años he escuchado la nota de Martín Lutero, que dice que leyó este salmo y odió a Dios, que Dios lo conocía todo. De verdad, le molestaba que nuestro Dios supiera todo de nosotros. Ahorita que está la discusión de WhatsApp, ¿verdad? Que Facebook quiere tomar WhatsApp y hacerlo
una fuente de información a nosotros. Ha habido una migración hacia otros lugares de todos los que somos usuarios de WhatsApp. ¿Y qué es lo que hace que esta gente se salga? Porque hay gente que no quiere que sepan detalles de nuestra vida. Y entonces WhatsApp en estos días anunció que pospuso la fecha. Y ahora tengo ahí una nota que está diciendo: WhatsApp no permite que tus mensajes sean leídos por alguien más, están encriptados, y está diciendo todo eso porque nos molesta que la gente sepa, excepto lo que nosotros queremos que sepan. Pero con respecto a nuestro Dios, hermanos, nosotros estamos leídos de pasta a pasta, de principio a fin, de ida y de venida. Desde cuando nosotros nacimos hasta cuando nosotros muramos, nuestro Dios conoce todo de nosotros. Y es en esta confesión donde la imprecación, es decir, estas maldiciones que tenemos aquí, en realidad empiezan a funcionar como una confesión. Está diciendo el salmista: tus enemigos, Señor, los enemigos de nuestro Dios, esos enemigos que los define como sanguinarios, ¿verdad? Esos también son mis enemigos. A pesar de lo que nosotros pudiéramos decir en una lectura a primera vista, el texto no contiene ningún arrebatamiento de sentimientos personales de venganza o de odio contra el hombre vengativo. Tampoco el odio total contra el enemigo expresado por este poeta funciona como una fuente oscura de fanatismo al estilo de los yadistas, que de verdad a mí me impresionan. Yo desde hace muchísimos años de ver un jovencito, una jovencita que va a un baile, pero adentro de sus ropas lleva toda la bomba, ¿sí? Va al baile y cuando la cosa está buena, todos bailando y brincando, esa persona jala el gatillo y explota y mata un montón de gente. Hablemos por un lado de la maldad, de la destrucción, del odio, de la violencia que se está perpetrando ahí, pero qué valor de estas personas. Si vamos a luchar con gente de ese calibre, también nosotros tendremos que tener un calibre del mismo tamaño con respecto a las cosas que nosotros creemos. Entonces, el salmista aquí, para este poeta, odiar al enemigo es principalmente lo contrario de su giro y dedicación a Jehová. Con estas palabras, él está confesando que le da la espalda radicalmente al mundo de la violencia, los hombres sanguinarios y la maldad, la rebelión en contra de nuestro Dios. El énfasis no está pues en las emociones del poeta, como en su decisión de tomar una posición y en su actitud, aunque está muy involucrado en ello. En todo esto, su oración no resulta en violencia interpersonal, sino que pone todo en las manos de Dios mediante una oración imprecatoria que trata de los enemigos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Lo que estamos hablando aquí, a donde estamos llegando en la conclusión, hermanos, de esta predicación. La expresión de odio, los versículos 21 y 22, es parte de la espiritualidad del Antiguo Testamento. Y necesitamos escucharla y escucharla bien, porque creo que es una palabra para nosotros también en el día de hoy. En la literatura apocalíptica, una de las notas que me encanta cada vez que llego allí es esa decisión de Daniel. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse
con la comida que el rey comía, ni con el vino que el rey bebía. Y cuando su vida está en la balanza, él pide: danos 10 días, vamos a comer legumbres. Y si a los 10 días no estamos como debemos de estar, tú podrás hacer con nosotros lo que sea. Su vida está de por medio. Me encantan así como lo ponen los negritos, ¿verdad? Los hijos de los hebreos, los 3 que le dicen a Nabucodonosor: oh rey, nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego. Nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego. Pero si no nos libra, de todas maneras, no vamos a adorar a tu imagen. Me encanta, hermanos. O en el Nuevo Testamento, estos son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, los que han retenido el testimonio de Jesús y los que han despreciado sus vidas hasta la muerte. Yo lo leo y digo: wow, cuando sea grande yo quiero ser así. De verdad, yo quiero ser de esa calidad de discípulos que hacen cortes radicales, hermanos, radicales. ¿Cómo lo escuchan en las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dice, hermanos? Arráncalo. ¿Sí, ya lo ven? Quitándose los ojos, hermano. Si tu mano te es ocasión de caer, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué dice? Córtala. Si tu pie te es ocasión de caer, córtala. Ahí mi esposa y yo nos decimos de cosas, ¿verdad? Porque cuando está la música, que estamos oyendo la música ahí en el restaurante, me dice, ¿verdad? Tengo ahí un pie no cristiano. Un pie no cristiano que está yendo con el ritmo. Le digo: ya sabes qué dice la palabra de Dios, si quieres te ayudo. Córtalo, córtalo. Hermanos, este texto que estamos leyendo se ha considerado como un texto con un valor terapéutico muy alto. Dietrich Bonhoeffer, entre algunos de sus consejos, él tiene un libro sobre los salmos. De hecho, era uno de sus favoritos, sus sermones. Alguna vez los leí todos, los sermones que se han preservado de él. Él estaba enamorado del Salmo 119 y estaba escribiendo ya un comentario sobre ese salmo. Pero él nos dice, con este problema que estamos encontrando aquí con respecto a los salmos de imprecación, diríamos, él dice: cuando tú escoges entre salmo y salmo, despreciando a algunos, te constituyes en una persona más sabia que Dios. Tú eres más sabio que Dios, que te dejó todos estos 150 salmos para que los ores. Pero tú dices: este sí lo voy a orar. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi luz y mi salvación, el que habita al abrigo del Altísimo. Esos sí se oían bonitos, pero estos: odio a mis enemigos con odio perfecto. No, ese no lo vamos a orar. No va con nosotros. Yo soy cristiano y no voy a orar la palabra de Dios. Cuando nosotros hacemos esto, hermanos, de verdad, nosotros nos constituimos, como dice Dietrich, en personas más sabias que nuestro Dios. Renunciemos esa sabiduría, hermanos. Oremos los salmos así como vienen. Que no les gusta, qué bueno, hermanos, qué bueno. Y a veces en las consejerías les digo: y eso que no les gusta es precisamente lo que tienen que hacer, porque no les gusta, porque no creen que es parte de la palabra de Dios. Y ahí traen su tijera
aunque no física, sí teológica, cortando textos de la Escritura. Pero también, hermanos, estos textos, y también de nuevo el consejo de Dietrich Bonhoeffer, tendremos que orarlos. Cristo los oró, escribe él. Tendremos que orarlos, porque nosotros no solamente oramos por nosotros, también oramos en nombre de los demás. Ahí la película Conan, Arnold Schwarzenegger, me encanta ver eso. Hace poquito la volví a ver. Me encanta. Están quemando a su novia, están quemando, y él está ahí muy estoico, mirando todo lo que está pasando, y el arquero que anda con él está llorando, y el brujo le pregunta a él: oye, ¿y por qué estás llorando? Y él contesta: es que Conan no llora, yo voy a llorar por Conan. Me encanta eso, voy a llorar por Conan. Digo, exactamente es lo que tenemos que hacer. Este hermano que está aquí a mi lado, ¿sí?, no está cantando a la hora de cantar. Entonces yo canto más fuerte, porque estoy cantando también por él, por los dos. Pero hermanos, cuando he escuchado historias de abusos que algunos seres humanos han sufrido en sus vidas, y me están contando su historia, hermanos, se me parte el corazón, y yo pienso: qué bárbaro, ¿cómo es posible que nosotros seamos capaces de hacer tanto daño a otras personas? Pero a veces el daño que le hacemos a estas otras personas enmudece a estas personas. Están en la casa de Dios y no saben cómo llorar, no saben cómo hacerlo. Bueno, los salmos nos ayudan precisamente a hacerlo. Si es usted el que ha sufrido el abuso, estos salmos le van a ayudar precisamente a ir sanando, hasta que un día usted pueda amar a sus enemigos como el Señor nos enseñó. Pero también nosotros nos solidarizamos cuando oramos esas oraciones en nombre de ellos. Nombre de ellos. Por razones de la lectura de los lectores de la Biblia, volví a regresar a leer sobre la violación de Dina, Génesis 34. Regresé a leer y estuve leyendo varios artículos, notas que he tomado por si algún día logro predicar sobre ese texto. Pero me encantó encontrar este texto. Es un texto que hay gente que encuentra sanidad en leerlo y empieza a enlistarlo, ¿sí? Empieza a enlistarlo. Kathleen O'Connor, cuando está hablando del libro de Lamentaciones, también encuentra estas personas, esta es una línea larga de gente que han sufrido violencia terrible, contra los cuales nuestro Dios los considera estos como sus enemigos por el daño que hacen sobre otros. Deberíamos de orarlos. Concluyo, hermanos. Recientemente leía a Francisco de Sales su libro Introducción a la vida devota. El libro de Francisco sería más o menos una versión allá en la antigüedad, porque es del siglo XVII, de Richard Foster, Celebración a la Disciplina, ¿sí? Este libro que pues se hizo muy famoso de Foster por la enseñanza de las disciplinas espirituales. Pues allá atrás, Francisco de Sales escribió este libro, Introducción a la vida devota. Y él se imagina a Filotea, así como al Teófilo, ¿verdad? Filotea, y estaba enseñándole a Filotea: oye, Filotea, tienes que hacer esto y hacer lo otro, todo lo que tiene que hacer. Pero me fascinó, hermanos, y les comparto en este contexto lo que encontré y que creo que tiene razón, ¿verdad? Siendo un católico romano, Francisco de Sales, pues habla como católico romano, entonces hay que leerlo entre líneas, ¿verdad? Me acuerdo en una lectura que teníamos allá, el hermano Pepe invitó al hermano Francisco. El hermano Francisco vino y le dice: gracias, hermano, por invitarme aquí a la lectura de libros
de la espiritualidad cristiana. Gracias, gracias, gracias. Es más, me encantó el libro. Estamos leyendo las cartas del desierto de Carlo Carretto y dice, me encantó tanto el libro que lo subrayé todo lo subrayé. Y el hermano Pepe le dice, también donde hablaba de la virgencita. No, eso eso no lo subrayé. Me acuerdo, me da risa, ¿verdad? Pero bueno, después que quiten la virgencita del libro, me encantó lo que está diciendo Francisco de Sales. Y se los dejo a ustedes para que lo piensen. Él dice que en la vida cristiana nosotros debemos de hacer una confesión general. Desde donde ustedes se acuerdan hasta la fecha, anoten todos los pecados que han cometido. Anótenlos, ¿sí? Y luego vayan con su confesor y díganle, bueno, a través de mi vida he cometido este pecado y este pecado y este pecado. Ya, ¿verdad? Algunos de ustedes requieren toda la semana para su confesión, yo sé. Bueno, dice Francisco, tiene bastante que hablar sobre esto. Después que hayas hecho eso, vas a tener que regresar y hacer una segunda confesión, pero esta será más detallada y sobre estos asuntos. Después que te hayas confesado, dice Francisco, quedan en tu vida algunos pecados que te gustaron y que todavía encuentras placer en recordarlos. A ver, estoy leyendo a Francisco, ¿verdad? Son mis tiempos devocionales y regreso. A ver qué está diciendo este Francisco, ¿verdad? Y al leerlo creo que tiene razón. Yo hice mis traducciones a mi manera de pensar. ¿Se acuerdan ustedes que en la Biblia, en el libro de Éxodo, tenemos a Israel esclavizado en Egipto? Y con mano poderosa, 10 plagas de parte de Jehová en el pleito con el faraón, le gana al faraón, al punto que el faraón dice, pues váyanse. Y la gente de Egipto, váyanse, aquí hay comida para que se vayan, y aquí hay algunas joyas por si las necesitan en el camino. Los dieron un montón de riquezas. Si han leído toda esa parte de la Biblia, el libro de Éxodo. Pero ya que están en el desierto, cuando ya no hay agua, cuando ya no hay pan, los israelitas empiezan a reconsiderar si de verdad valió la pena salir de Egipto. Y empieza la rebelión. Y entre las cosas que ustedes van a ver, precisamente la rebelión de Israel, se acuerdan de las ollas de carne. Ya escucho a los pastores, porque los pastores se van a enojar, que ya cancelamos el miércoles, los íbamos a recibir. Yo ya estaba mandando a traer las tilapias, una mojarra de 1 kilo para cada pastor. Yo los voy a hartar de pescado a mis hermanos pastores. Ya lo hice una vez y dije una segunda vez hasta que les salga pescado por aquí, ¿verdad? Pero no va a haber fiesta el día miércoles. Lo siento, mis hermanos pastores, pero ya los escucho, de verdad, que les encanta comer. Dicen, ¿verdad?, que nosotros no somos como los mormones, no somos como los adventistas, pero ¿cómo comemos? Y entonces ya veo a los israelitas diciendo, las carnes de olla, le digo las ollas de carne. Ya lo escucho, si fueran mexicanos dieran los taquitos de suadero, de carnita. Se acordaban del pescado, se acordaban de los pepinos, de las cebollas. ¿Sí se acuerdan esta parte de la escritura? Y creo que eso es lo que me está mencionando el hermano Francisco. Una segunda confesión, en donde nosotros sacamos a luz aquellas cosas que aunque ya las abandonamos, ¿sí?, ya las abandonamos.
Ya renunciamos de ellas, pero ¿cómo nos acordamos de ellas, verdad? Francisco dice, tienes que confesarlas, porque si no las confiesas, son exactamente esas cosas que el diablo va a estar trabajando para volverte de nuevo a la esclavitud de Egipto. Y entonces, con esto en mente, concluyo, hermanos, el sermón de hoy. Si ustedes han renunciado al mundo para seguir a Jesucristo, si ustedes ya salieron de Egipto para ir a la tierra prometida, sepan, hermanos, que en nuestra vida todavía quedan lastres de la vida pasada. Lastres que el diablo va a trabajar y que finalmente va a hacernos caer. Primera de Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo escribiéndole a los corintios y les dice, no seáis como aquella primera generación. ¿Sí? En un día el Señor mató 25,000 de ellos. ¿Y por qué creen, hermanos? Esta memoria de Egipto. Por eso el Señor Jesucristo, creo, bien en línea con las Escrituras, nos enseña que a menos que tú y yo odiemos a los enemigos del alma, a los que nos hacen tropezar para volver a caer en las cosas que hacíamos cuando estábamos en el mundo, tarde o temprano nosotros vamos a regresar de nuevo al mundo. Primera de Juan dice, no améis al mundo. ¿Y qué? Ni las cosas que están en el mundo. En otras palabras, nosotros necesitamos hacer un corte radical, hermanos. Un ejercicio en el que nosotros lleguemos al punto de aborrecer y de odiar cualquier cosa que pudiera ser utilizada para que caigamos de nuevo en las manos del enemigo. Creo, hermanos, y Dios me ayude en lo que estoy haciendo en esta mañana con ustedes, que eso es lo que significa este texto. Dice así, de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Si han estado atentos, me han seguido, hermanos, no solamente es que tú y yo amemos a Jehová, no es solamente que tú y yo escuchemos la voz de Jesús que dice, sígueme, toma tu cruz y sígueme, pon tu mano en el arado y sígueme, ¿sí? Pero también el otro lado de la moneda, en la cual nosotros, primero muertos que regresar atrás. Primero muertos que regresar al mundo. Pero muchos de nosotros, hermanos, no vamos a escuchar y todavía vamos a guardar la fotografía de nuestra querida que ya abandonamos. Pues por si acaso, ¿verdad? Tengo que regresar uno de estos días a verla. ¿Quién sabe? Entonces la guardo aquí. Error garrafal, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, si tu ojo te es ocasión de caer,
córtalo, córtalo, córtalo. Yo me he hecho preguntas a través de mi vida, momentos devocionales, escuchando la palabra de Dios, de algún otro siervo del Señor, y me he hecho la pregunta: ¿de verdad ya corté ese ombligo? Ya lo corté, esa línea umbilical, ya le metí tijera, hermanos, porque mientras no lo hagas, tu vida, tu alma sigue en peligro. Pablo dice: el que quiera estar firme, mire que no caiga. Les invito a orar, hermanos, ahí donde están, que no puedo hacer llamamiento al altar, ¿verdad? Pero ahí donde están, yo no sé si el Espíritu de Dios te señala alguna cosa en tu vida que tú sabes que no has cortado, que no odias, que todavía encuentras un gusto especial en esas cosas. Les invito a orar, hermanos. Padre Santo, queremos oír tu palabra. Y en este día, con un texto tan duro, tan radical, este salmista confiesa: aborrezco a tus enemigos con odio perfecto. Padre, ayúdanos que también nosotros en nuestra vida espiritual podamos decir: sí, Señor. Y aún a mi propia vida, que pudiera ser causa de tropiezo, también la aborrezco por causa de Jesucristo. Ayúdanos a llegar a esa altura, Padre, del salmista que dice: tu misericordia es mejor que la vida misma. Padre, hablamos de santidad, pero este corte muchas veces se nos olvida y no lo hacemos, Señor. Y ahí, como Juan de la Cruz decía: no importa que una ave esté amarrada con una cadena o con un hilo, no volará. Ayúdanos, Señor, a romper todos los hilos que nos atan a este mundo que es contrario a ti. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.